Bueno, así como en la primera sesión, las preguntas se pueden hacer en el chat abierto, que estará disponible durante todas las presentaciones, y las seleccionadas serán contestadas al final de la ronda de respuestas. En primer lugar, quisiera agradecer especialmente la presencia de los invitados de esta sesión. Tenemos aquí con nosotros el señor César Carreño, oficial senior del proyecto Low Carbon Cities del Secretariado Global del ICLEI. Shannon McDaniel, directora de Estrategia de Datos del Secretariado Global del RECON. Y el señor Tadeo García Salazar, el intendente de Godoy Cruz, licenciado. Muchas gracias por su disponibilidad. Y entonces, en la última sesión vimos con mayores detalles la estructura y gobernanza del Pacto Global, su comunidad en Latinoamérica y el Caribe, y los servicios de apoyo ofrecidos a las ciudades por el Helpdesk. Sin embargo, en esta sesión vamos más cerca de las ciudades y conocer las actividades necesarias para estar 100% en conformidad con el pacto. De hecho, la pregunta inicial de esta sesión es, ¿qué pasa a partir del momento que una ciudad firma el compromiso con el pacto? Además de recibir un kit de bienvenidas, las instrucciones y herramientas, puede adelantar algunos otros puntos de lo que se sucede. Primeramente, la ciudad tendrá que realizar un inventario de gases de efecto invernadero y un análisis de riesgo y vulnerabilidad. Para entonces, con base en estos dos documentos y con la realidad municipal reflejada en nuestros estudios, empezar la elaboración de un plan de acción climática. Para estabelecer su plan de acción climática, la ciudad deberá definir su meta de reducción de gases de efecto invernadero y planes de mitigación y adaptación al cambio climático, bien como mostrar cómo la ciudad alcanzará esa meta y aumentar su resiliencia al cambio climático. Mientras la ciudad avanza en las etapas, es necesario también reportar su progreso al pacto por medio del Marco Común de Reporte, el MCR. Todavía aún se quedan muchas preguntas con respecto a todo el proceso y para combatir el cambio climático y avanzar hacia un futuro con bajas emisiones y resiliencia climática, es esencial conocer cuál camino recorrer. Así, nuestro objetivo hoy es ayudarles en esta tarea con respecto a todas las preguntas sobre este proceso. Dito esto, gostaria de llamar el primer oponente, el señor César Carreño, para empezar la sesión contestando algunas de las dudas más recurrentes de las ciudades. César, ¿podemos empezar? Muchas gracias, Fabio. Espero que todos me estén escuchando perfectamente. Mi nombre es César Carreño, yo soy oficial senior para ICLEI. Em, Somos gobiernos locales para la sostenibilidad, una red transnacional de gobiernos subnacionales que incluyen municipios, estados, comunidades pequeñas, villas, pueblos. Entonces nosotros lo que hacemos es proveer soporte técnico y también promover las acciones a nivel internacional. Nuestra relación con el Pacto Global de Alcalde data de algunos años atrás, inicialmente desde el proyecto inicial que fue el Compact of Mayors y luego se unió con el European Covenant of Mayors, luego nació la iniciativa actual que es el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Durante este proceso nosotros hemos provisto soporte y guía a las ciudades que son parte de la red de ICLEI, que son alrededor de 1.700 ciudades, las cuales la mayoría han firmado su compromiso con el Pacto Global de Alcalde. Dentro de este proceso eh, hemos provisto, como ya mencioné anteriormente, soporte técnico, entrenamiento básico y una guía personalizada a nivel regional para las ciudades, dentro de los cuales hemos tocado los distintos requisitos primarios que demanda el Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía, como que es un inventario de gases de efecto invernadero, las evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad y el plan de acción climática. Dentro de la ponencia que voy a hacer en este momento, voy a proveer una descripción generalizada acerca de los principales documentos, eh, cuál es el objetivo en la generación de estos documentos, cómo los utilizan las ciudades y qué es lo que se debe incluir dentro de estos documentos. En caso de ustedes tener alguna pregunta con respecto al tema que estoy discutiendo en este instante, por favor, la pueden escribir dentro de los comentarios y la vamos a contestar al final de la presentación el día de hoy.
Vamos a empezar con el primer slide que tenemos aquí, que es un inventario de gases de efecto invernadero. ¿Para qué sirve y cuáles son los ejemplos de las emisiones más comunes dentro de las ciudades? Bueno, un inventario de gases de efecto invernadero, como lo indica su nombre, es la contabilización de emisiones de todos aquellos gases que han sido denominados como gases de efecto invernadero por el IPCC, el panel internacional para el cambio climático de las Naciones Unidas. Dentro de ese grupo de gases podemos encontrar inicialmente los tres gases principales, que son eh, metano, carbono, dióxido de carbono y óxido nitroso. Estos son los tres gases que se producen a nivel natural, encontramos en la naturaleza, pero provienen de distintas fuentes, dentro de las que podemos mencionar. Están, por ejemplo, la gestión y desarrollo de electricidad, transmisión de electricidad o de algún otro tipo de energía, vectores de energía, como por ejemplo calor para edificios que necesitan calefacción y hay eh, una gestión centralizada en la producción de calor. Por ejemplo, con metano también, el metano se produce en condiciones anaeróbicas por la gestión y tratamiento de residuos orgánicos, y el óxido nitroso también proviene principalmente de las aguas negras o servidas y los lixiviados en las plantas de tratamientos de aguas negras. Adicional a esto, también tenemos otro grupo de gases de efecto invernadero que son esencialmente generados o creados a través de procesos industriales o artificiales. Y podemos encontrar los clorofluorocarbonados y los hidrofluorocarbonados eh, dentro de este principal grupo. Y usualmente los podemos encontrar en la generación y producción de productos electrónicos. Los nitrofluorocarbonados también, eh, también gases refrigerantes que se incluyen dentro de estos procesos. ¿Para qué vamos a contabilizar estos gases? Bueno, esencialmente lo que necesitamos identificar, cuáles son nuestros puntos calientes, cuáles son los puntos calientes de generación, porque usualmente una gran cantidad de gases de efecto invernadero, usualmente la podemos relacionar con una fuente de generación de energía que está consumiendo ya sean recursos físicos naturales o recursos económicos o financieros. Entonces nos va a servir para gestionar planes eh, administrativos a futuro y poder gestionar de una manera más directa y efectiva el uso de nuestros recursos a nivel subnacional y o local. Nos va a servir también para identificar oportunidades de desarrollo de proyectos, por ejemplo, en la gestión de desechos, para desarrollar proyectos de generación de energía a partir de desechos utilizando metano, eh, la generación también de metanol como combustible renovable, cómo manejar los lixiviados, cómo obtener nitrógeno a partir del óxido nitroso. Entonces hay muchas oportunidades que podemos identificar para no solo para ahorrar recursos financieros, sino también para generar eh, un valor añadido y que, bueno, desde la perspectiva de los administradores de la ciudad, no se conviertan estos en cargas, sino más bien en una fuente de recursos. A todo esto, la generación de un inventario alinea a las ciudades a los marcos internacionales y globales que solicitan este tipo de documentos y gestión de datos como una tarea de monitoreo para poder mapear hacia dónde se dirige la ciudad en sus objetivos de reducción, si es que ya lo han definido, o para definir un objetivo de reducción a mediano y largo plazo. El proceso usualmente requiere personal eh, altamente capacitado, personal técnico que tenga conocimiento acerca de cómo gestionar inventarios, cómo gestionar datos, cómo tratar los factores de emisión, que son los que se requieren para transformar ciertos datos de actividades en emisiones, cómo seleccionar potencial de calentamiento global, cómo alinear este inventario
al marco nacional para obtener cierto grado de integración vertical con las medidas nacionales y subnacionales relevantes en este caso, y cómo poder compartir y alinear estas experiencias con ciudades vecinas o ciudades que tengan el mismo tipo de actividad económica, el mismo tamaño, el mismo número de habitantes y las mismas condiciones geográficas y meteorológicas alrededor del mundo. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, este ejercicio es un ejercicio muy eh, integrado que nos va a permitir analizar número uno, cuál es nuestra contribución en emisiones, cuáles son nuestras contribuciones en los potenciales de reducción y también qué podemos desarrollar para empezar a generar recursos materiales o financieros a partir de la gestión tecnificada de los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de emisiones más comunes en las ciudades? Bueno, esencialmente a nivel global, el promedio de gases nos indica que ciertos sectores son los principales emisores de este tipo de gases. Usualmente un gas de efecto invernadero se va a clasificar en 5 distintos sectores a nivel de ciudad específicamente. Tenemos energía estacionaria. Energía estacionaria se incluye todo lo que es demanda de electricidad o de calefacción para edificios, tipo de energía que no se mueve, no es transporte. Luego tenemos transporte, que es el segundo sector. Esto incluye demanda de combustible fósil para vehículos, ya sea terrestres, marítimos, aéreos o eléctricos. El tercer sector es los desechos, eh, que bueno, ya mencioné anteriormente, incluyen todo lo que es tratamiento de desechos, incineración, em, tratamiento anaeróbico, rellenos sanitarios, tratamiento mecánico biológico, etcétera. También incluye lixiviados y tratamiento de aguas servidas. El cuarto sector es uso de productos industriales eh, y el quinto sector es agricultura, forestación y reforestación y cambio y uso de tierra. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar aquí, podemos decir que usualmente la mayoría de inventarios que son registrados a nivel global incluyen inicialmente los sectores de energía estacionaria, transporte y desechos sólidos. Hay muchos inventarios que añaden los otros dos sectores, pero usualmente se los considera voluntarios por la complejidad que tienen para ser analizados. Las emisiones por energía estacionaria son entre el 40 y el 50%, las emisiones por transporte también pueden variar entre 50 y 60%, y las emisiones por desechos sólidos están entre el 3, el 5%, hasta probablemente el 10%, dependiendo de la región. Usualmente en Latinoamérica es muy común que las emisiones por desechos estén dentro del rango del 10% porque la tecnología de gestión de desechos se basa más en rellenos sanitarios. Entonces, estos son el tipo de emisiones que tenemos que tomar en cuenta y una vez que hayamos definido los datos que necesitamos, tenemos que designar cuáles son los puntos para generar los datos que necesitamos. Eh, este es un concepto generalizado acerca de un inventario de gases de efecto invernadero, así que espero que les sea de utilidad. Vamos a pasar al siguiente punto, que vamos a tratar la evaluación de riesgo y vulnerabilidad. ¿Qué es la evaluación de riesgo y vulnerabilidad? Es un mapeo de todos los riesgos físicos y geográficos que pueden incurrir a impactar a la ciudad debido al calentamiento global. Esto incluye, por ejemplo, un gran porcentaje de lluvia durante el año, un porcentaje que no sea normal durante el año y puede generar inundaciones en sectores específicos, eh, pero asimismo esta lluvia puede causar deslizamientos en otro tipo de ciudades, por ejemplo ciudades que están ubicadas dentro de los valles, puede causar deslizamientos si es que ha ocurrido deforestación. En ciudades costeras también puede haber otro tipo de inundación debido a el alza de la marea, si es que ha habido deforestación de manglares. Entonces,
hay inundación, pero las inundaciones usualmente tienen distintos orígenes y afectan de manera distinta de acuerdo a las condiciones geográficas de la ciudad. Y no a toda la ciudad. Identifican a ciertos barrios, a ciertos sectores específicos y esto impacta servicios que se le ofrecen a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo identificamos los riesgos climáticos? Hay que hacer un mapeo, cuáles son nuestros sectores físicamente más vulnerables y cuáles son los servicios y condiciones que van a ser afectados o impactados de manera negativa a nivel de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos que identificar si nuestro riesgo es inundación, si nuestro riesgo son incendios forestales, si nuestro riesgo son derrumbes o deslizamientos de tierra, eh, etcétera. Hemos generado en el Pacto Global de Alcaldes un sistema de mapeo en el cual ustedes podrán traducir su evaluación de riesgos y vulnerabilidades a un sistema de registro, el cual les va a permitir clasificar todos estos riesgos, ¿no? Pero la ciudad debe hacerlo y generar un mapa, ya sea virtual o físico, donde podemos identificar de la manera que los administradores de la ciudad hayan definido los riesgos. Usualmente se utilizan colores para este tipo de identificación de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que pueden tener las ciudades? Pues como ya mencioné anteriormente, servicios que pueden ser afectados, como por ejemplo las telecomunicaciones, la provisión de alimentos, la provisión de agua potable, los servicios sanitarios, servicios educativos, servicios bancarios, financieros, todos estos pueden ser afectados por distintos riesgos que las ciudades pueden correr o qué sectores son específicamente vulnerables. También pueden mapear otro indicador que pueden ser los grupos vulnerables, por ejemplo, ancianos, niños, mujeres embarazadas, etcétera. Entonces se produce una matriz de elementos que nos va a permitir evaluar cuáles son nuestros sectores prioritarios a ser tratados para prevenir estos riesgos y vulnerabilidades. Entonces, a través de este mapeo nos va a permitir establecer un programa de prevención e informar una vez que haya el cambio de administración de la ciudad, cuál ha sido el proceso que se ha llevado a cabo y cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar para prevenir. Entonces, es un proceso de identificación y de comunicación al mismo tiempo. Es importante que estos procesos sean socializados para que la ciudadanía también tenga acceso. Usualmente son hechos disponibles al público a través de páginas web o de comunicaciones vía email. Vamos a pasar al siguiente punto. Los planes de acción climática y de acceso a la energía. Esencialmente, los planes de acción climática complementan el análisis de vulnerabilidad y definen cuáles son las acciones y lineamientos que se van a tomar específicamente en el área de adaptación. Que es el área de adaptación es el proceso de adaptar a una ciudad para que los riesgos y las vulnerabilidades que hemos identificado no tengan un impacto altamente negativo, sino que atenuarlo de la mejor manera posible. Usualmente los planes de adaptación climática se dividen en dos sectores. Mitigación, que está relacionado con el proceso de reducción de gases de efecto invernadero, y este sector del plan de acción climática complementa la generación del inventario que fue el primer paso que expliqué. Entonces, un plan de mitigación nos permite identificar proyectos que vamos a realizar en los sectores que hemos identificado como críticos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y establece prioridades, criterios, marcos metodológicos y departamentos a ser involucrados en el proceso. A diferencia de este sector que es específicamente dedicado a la gestión de emisiones, el plan de adaptación lo que nos va a hacer es proveer una guía de nuestras estrategias a mediano, corto y largo plazo para reducir las vulnerabilidades
y riesgos que hemos identificado en nuestro plan, en nuestro análisis de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, si podemos identificar que tenemos riesgo de deslizamientos de tierra en una colina, pues el paso eh, lógico sería pues proveer procesos de reforestación o muros de contención. Una vez que se ha definido esto, pues obviamente se define cuáles van a ser los fondos, cuáles van a ser las líneas de financiamiento, si van a ser fondos internacionales, si van a ser entregados de manera vertical, etcétera. Pero esto está, obviamente, se deja al criterio de los administradores locales y el nivel de integración vertical que tengan con niveles superiores de gobierno. Entonces, estos dos planes se complementan al uno al otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un proceso de reforestación, aparte que puede proveer protección contra inundaciones, contra deslizamientos, también provee un componente de mitigación, ya que los procesos de reforestación, dependiendo del tipo de cobertura forestal que se utilice, eh, eh, provee procesos de captura o de secuestro de CO2, ¿no? Entonces, pueden ser complementarios. Esto es lo que llamamos un plan de acción climática integrado, que toma en cuenta ambos aspectos y los integra en un solo plan complementario que contiene más información que los dos planes independientes. Usualmente se necesitan profesionales especializados con cierto perfil para trabajar en cada uno de los sectores que he mencionado, pero estamos trabajando arduamente para tratar de unificar ciertos aspectos, ya que usualmente se manejan independientemente y flotan sin comunicarse de la manera específica y detallada que se requiere, ¿no? Entonces, nosotros abogamos mucho por la generación de planes de acción climática integrados. Ahora, ¿cuánto tiempo y cuáles son los recursos humanos y financieros involucrados? Pues esto depende específicamente del nivel de información que se haya compilado a través de los procesos del análisis de vulnerabilidad y de la gestión de el inventario de gases de efecto invernadero. Una vez que hayamos identificado cuáles son nuestros puntos claves, pues podemos definir cuál es el tipo de equipo que vamos a necesitar, si tenemos estas capacidades dentro de nuestro equipo, dentro del personal, o si vamos a tener que externalizarlos y contratar consultoras, colaborar con instituciones internacionales, con organizaciones fuera de lucro, buscar recursos disponibles a través de iniciativas como el Pacto Global de Alcaldes para la Energía y el Clima, los cuales proveen plataformas de reporte, como la plataforma unificada de CP ICLE, que es el punto de entrada eh, para reportar todos sus hallazgos, informes e inventarios para el Pacto Global de Alcalde por el Clima y la Energía. ¿Cuál es la diferencia del plan de acción de una ciudad grande y pequeña? Pues esencialmente define una ciudad grande define plazos más largos porque es un trabajo titánico, pero trabaja, se involucra por pilares, ¿no? Tiene equipos determinados y profesionales determinados por pilares y cada pilar se comunica con actores nacionales o internacionales distintos. Una ciudad pequeña, usualmente, no siempre, posee plazos más cortos de tiempo porque son procesos más realizables, se requiere menos nivel de recursos financieros. Usualmente los procesos de adaptación son proyectos de adaptación basados en la naturaleza que no requieren la gestión o la creación de infraestructuras artificiales, etcétera. Entonces, esto también impacta en los recursos financieros que se van a utilizar. Um, por ejemplo, el inventario de una ciudad grande va a ser mucho más detallado, mucho más grande, con muchas más aristas a cubrir, pero una ciudad pequeña con un movimiento financiero y económico mucho más pequeño, por ejemplo, que no tenga un aeropuerto, que no tenga un río, va a proveer un escenario mucho más factible de acción y donde se va a tener un impacto mucho más rápido. Sin embargo, en ciudades grandes el impacto es mucho más grande y profundo, a pesar de que nos podemos tomar un poco más de tiempo, ¿no? ¿Cuál es el apoyo del GICOM a las ciudades? Pues
el GCOM provee estos webinars que estamos explicando. Hemos estado trabajando con webinars por pilares, webinars para alimentarios, webinars para los planes de acción climático, webinars para trabajar con el plan de acceso a energía, que lo voy a explicar ya a continuación. Plataformas de reporte también. ¿Por qué? Porque dentro de muchos países el contexto nacional no se ha definido un marco de monitoreo, reporte y verificación. Esto quiere decir que no existen instrumentos localizados para que los niveles subnacionales reporten sus proyectos, sus inventarios. Sin embargo, los gobiernos subnacionales están respondiendo a iniciativas internacionales que han provisto estos sistemas y estas plataformas para concentrar y reportar de manera pública y a la comunidad internacional cuáles son las actividades que las ciudades están realizando y para identificar quiénes son los líderes a nivel regional y cómo se pueden replicar estas acciones. Al mismo tiempo, el Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía está trabajando en un pilar que es el pilar de acceso a la energía, donde estamos identificando, número uno, cuáles son las necesidades y demandas energéticas de las ciudades y cómo generan esta energía y cómo la distribuyen. Cuál es el nivel de acceso que se tiene, lo cual nos va a dar una pauta, una guía de cuáles son las necesidades reales. Pueden ser necesidades técnicas, necesidades financieras, pueden ser ambas al mismo tiempo. Puede ser que estas experiencias se puedan replicar y comunicar de manera más efectiva. Entonces, esto es lo que nosotros estamos logrando en colaboración con todos los partners del pacto, ¿no? Ah, muchas gracias. Aquí ha terminado mi intervención. Em, los dejo con el siguiente interventor, Fabio. César, muchas gracias por contestar las preguntas. Fueron algunas de las preguntas que recibimos con cierta frecuencia y ahora creo que está fue muy clareador. Gracias, César. Ahora gustaría de llamar a Shannon McDaniel para hacer una descripción general y introducir el marco común de reporte, la plataforma que es utilizada para para reportar el progreso de su ciudad al pacto. Shannon, por favor, si puedes empezar. Ok, chévere. Hola, ¿me pueden Sí, te escuchar escuchamos bien? bien. Ok, gracias. Muchas gracias, César. Yo creo que él ya hizo la mayoría de la introducción, pero estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Estoy llamando de Bruselas y yo trabajo como directora de de datos estratégico aquí en Bruselas por el GCOM, o como lo llamamos en Latinoamérica, el Pacto Global de Alcaldes. Y solamente quería hablar un momento sobre el tema del marco común que ya está vivo en cuando uno está reportando por CDP, y ya va en unos meses ya va a estar vivo también en lo que tienen por reportar en Europa, que es el My Covenant Network. Pero por ahora quiero hablar solamente de una forma más común del marco y lo que tiene. Y yo creo que hay unos puntos muy importantes de entender de lo que tenemos en el website que puedes leer sobre los detalles y también los detalles de lo que está hablando César y con más información sobre cómo se hacen las calculaciones, cómo se busca la información que tienes que usar para reportar. Y espero que con estos webinars y también trabajando con toda la gente local en la región que tienen bastante soporte, pero por favor, si tienen una pregunta por nosotros, no me pueden mandar un email o me pueden llamar cuando tienen preguntas. Pero por ahora quería empezar con el primer slide, que es solamente hablando sobre el tema del marco común del reporte y más de los detalles y cómo lo hicimos nosotros aquí, trabajando todos juntos. Entonces, si puedes cambiar al próximo. El marco común es, sí, espero que ya lo han visto, si no lo tenemos, como dije, en el website el Pacto Global de los Alcaldes, pero lo hicimos aquí junto con los socios del pacto para garantizar que los procesos de medición y reporte coherentes son armonizados en todos los municipios y regiones del mundo,
uno se imagina que esto es un trabajo súper difícil para hacerlo armonizado por todo el mundo, pero hicimos lo mejor que pudimos. Y en eso pusimos mucha flexibilidad en el marco porque nosotros entendemos y todo el mundo entiende que es diferente en cada región y el contexto local es súper importante. Nosotros también impusimos en el reporte que es coherente, que hay una forma de comparar la información que viene de las partes distintas del mundo global y también que se puede reportar de una manera coherente para lo llamamos en inglés el UNFCCC y me van a tener que perdonar porque yo sé que esto es el UNFCCC, pero no sé las palabras exactamente para el CMNUCC. Y también que es compatible con las diferentes metodologías y herramientas que ya existen. Entonces, la idea no es que tienes que cambiar lo que estás haciendo, es la forma en que lo estás reportando, la información que estás reportando, que si lo puedes, para que todo el mundo lo está reportando de la misma forma y se puede comparar. Y en esa manera también la continuidad que es muy importante y permite lo más importante para todo el mundo y para los gobiernos nacionales, la comparación y la agregación relevante de los datos, que después pues, nosotros lo que queremos hacer como el pacto es decir que las ciudades pues, tienen bastante ambición y pueden soportar lo que están haciendo, hasta más de lo que están haciendo con los NDCs de los países nacionales. El próximo, por favor. Entonces, los elementos del marco común son, en inglés lo llamamos el CRF o el Common Reporting Framework, pero tienen los elementos siguientes. Entonces, el inventario de emisiones de los gases de efecto invernadero, la evaluación de riesgos y vulnerabilidades, el establecimiento de metas y lo más importante, claro, los planes de acción climática y acceso a la energía. Yo creo que César lo mencionó un poco, pero eso todavía se está creando y estamos trabajando en eso y ya van a haber comunicación de la parte del pacto a todas las regiones preguntando que por favor mandan la información o que pueden dar sus ideas y impuesto a lo que estamos haciendo con el acceso a energía, porque eso es algo que queremos bastante intervención de las regiones. Y por fin el marco tiene escrito cómo uno hace el monitoreo y el reporte. Hay tres tipos de requerimientos, unos que son obligatorios, unos que son recomendados y unos que son opcionales. Y lo que hicimos que es muy interesante en esto es tener claves de notación. Nosotros lo pusimos ahí porque entendemos que no todo el mundo tiene acceso a los datos que tienen que reportar. Y sobre todo en los primeros años que uno empieza a coleccionar la información, es muy importante que tienes flexibilidad no solamente de buscar los datos, pero también de aprender de la forma en que se tiene que reportar. Entonces, hay unas cosas que sí se tiene que reportar, como los gases que tienen tus edificios y los gases y los números de el GII de los transportes y también lo que puedes reportar de la basura y de waste. Pero lo más importante es que tienes estas claves de notación que puedes indicar que quizás es algo que no ocurre en tu locación o ya está incluido en otra parte. Por ejemplo, es un número que ya está presente en otra categoría, que no está estimado porque es algo que no han calculado o que es confidencial, algo que no se puede reportar, depende de las circunstancias de tu ciudad. Y todo esto está también explicado en una guía que tenemos y está escrito en inglés, pero también ya lo traducimos a español y otras lenguas. Entonces espero que esto también pueda soportar una explicación más envuelta para que entiendan cómo se pueden usar estas claves. Y por fin, esto también lo tenemos, el tiempo que cuando uno
se reúne con el Pacto Global, uno ya tienes unos años para hacer cada parte de los reportes. Entonces no es necesariamente todo al mismo tiempo, aunque algunas ciudades ya tienen toda la información y lo quieren reportar todo al mismo tiempo. Entonces eso lo puedes hacer como te parece, pero como todos nosotros humanos trabajamos mejores cuando tenemos tiempo y sabemos que tenemos que hacer algo con un tiempo, tenemos algunas guías para que eso ayude y soporte las ciudades. Entonces, la primera parte, en los primeros 2 años, hay 3 cosas que tienes que entregar. Uno es el inventario de emisiones. El segundo es la evaluación de los riesgos y las vulnerabilidades. Y el tercer es establecer las metas de reducción de emisiones y poner el objetivo de mejorar la resiliencia. Entonces, eso es en los primeros 2 años que uno dice, por lo menos vamos a tratar de hacer estas 3 cosas para tener el principio de la información que nos hace falta. Y entonces, en los primeros 3 años o al fin que acaba el 3 años después que uno firma a estar en parte del pacto, después tienes que tener tu plan de acción, que César acaba de hablar de eso un poquito, y eso que tiene que incluir no solamente mitigación, pero también adaptación. El plan de energía, todavía estamos por definir eso, pero esperemos que al fin de este año tenemos información y guías sobre esto también. Y después del tercer año, entonces cada 2 años, esperemos que hay una presentación del plan de acción de climática y cómo ha ido. Información sobre qué han hecho, cómo les va, qué tienen que cambiar, qué va bien, qué va mal, y tener forma de calcular el impacto de lo que están haciendo en cada de las ciudades y poner eso también en el website del GCAM para que todo el mundo pueda ver lo que están haciendo como ciudades y la ambición que ya tienen y todo el trabajo que están haciendo, que nosotros entendemos es súper y es bastantísimo trabajo y queremos tener una forma para ustedes para enseñarle a todo el mundo lo que están haciendo. Y yo creo que eso es el último mío. Entonces cambia a César, pero César, yo no sé si ya hablaste mucho de esos temas, que no sé si vas a seguir hablando. Muchas gracias, Shannon, por su presentación. Y ahora antes de seguir con la presentación de Tadeo García Salazar, de Godoy Cruz, gustaría de presentar dónde se queda el documento del marco común de reporte en nuestro sitio web. Solo un rato que voy a compartir mi pantalla. Ahora sí pueden ver, esto es nuestro sitio web, el Pacto de Alcaldes IAP.eu. Y si hacen clic en la sección de recursos, eles van a encontrar algunos recursos que ofrecemos a las ciudades y todas las personas que sean interesadas en las temáticas. En publicaciones y herramientas, haz clic en ver más. Y aquí está la versión en español del marco común de reporte y también la versión en inglés, así como otros documentos que son de gran utilidad para la ciudad y todas las personas interesadas en las temáticas. Y la próxima semana tendremos también la versión en portugués de este documento. Ahora, gustaría de llamar al señor Tadeo García Salazar, el intendente licenciado del municipio de Godoy Cruz, para hacer su presentación y hablar un poco de su ciudad y de las etapas junto al pacto. Señor García, ¿podría empezar, por favor? Hola a todos, ¿se escucha bien? Sí, escuchamos bien. Bien. Bueno, muy bien. La idea es hacer una presentación bueno, en qué estamos trabajando en nuestra ciudad, en Argentina. Godoy Cruz es una ciudad de 204.000 habitantes aproximadamente, una ciudad que está concentrada, una
una zona urbana dentro del área metropolitana de Mendoza, cerca de la cordillera de los Andes. Y más o menos, para que tengan una referencia más específica, tenemos alrededor de unas 67.500 hogares o residencias, 7.700 comercios e industrias, y bueno, contamos con una población que tiene alto grado de alfabetización y una cobertura importante de servicios, sobre todo, bueno, 98% de cobertura de agua potable, 99% de alfabetización. Son algunos datos de contextos para empezar a hablar de los temas que estamos tratando en materia de cambio climático. Vamos a la siguiente. Nuestro municipio trabaja fuertemente con todas las organizaciones en red, con ICLEI, con el Global Covenant, y en Argentina específicamente formamos parte de la red argentina de municipios frente al cambio climático, que es la ONG o la organización que agrupa en la actualidad a 193 ciudades argentinas. Estas 193 ciudades, para ingresar a la red, el compromiso que adoptan es hacer su medición de inventario de gases de efecto invernadero, para luego tener el plan de acción local, como aquí se explicó, por algún criterio global dentro del marco que exigen las normativas tanto del Global Covenant como de otros organismos internacionales. Entonces, el primer dato interesante me parece que estas 193 ciudades tienen por objetivo tratar de hacer su inventario de gases de efecto invernadero y luego tener un plan de acción concreto, específico. En nuestro país tenemos 2.200 ciudades, así que ya casi el 10% de las ciudades del país, pero en cantidad de habitantes, estas 193 ciudades, es más de un tercio del país, más del 23% del país, ya está sus ciudades haciendo algún tipo de acción de inventario de gases o de planes de acción local. Vamos a la siguiente. Esto es un poco a nivel general, es para solo decir que dentro de nuestro radio de acción nosotros tenemos en el círculo central están los objetivos de gestión o el plan estratégico municipal, y todos esos objetivos de gestión tienen algún tipo de vinculación con los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sustentable, así que también estamos en sintonía con las acciones de Naciones Unidas y de la nueva agenda urbana que marcan los programas de Naciones Unidas. Vamos a la siguiente. Esto ya yendo específicamente a las mediciones que nosotros hacemos y a nuestro marco de referencia de mediciones de inventario de gases de efecto invernadero. Ahí empezamos en la diapositiva de abajo hacia arriba, vemos que Argentina, o sea, la cantidad de emisiones de toneladas por habitante, Argentina está por arriba del promedio mundial. En el caso de nuestra ciudad, nosotros somos una ciudad netamente urbana, hemos logrado en los últimos años, lo que se ve en el gráfico es del 2015 que nosotros hicimos la primera medición y es cuando el municipio de Godoy Cruz ingresa a la red de ciudades frente al cambio climático. Hemos ido reduciendo a un ritmo entre un 7 y un 8% las emisiones de gases anualmente. Entonces, lo que permite tanto la medición como el reporte y nuestro plan de acción es ir haciendo un monitoreo de cómo está nuestra situación con respecto a los años anteriores. Entonces, en los últimos 4 años nosotros llevamos acumulado una reducción de 21,1% de emisiones de gases por habitante. Ahí hemos puesto, bueno, algunas de las principales acciones tienen que ver con la materia de eficiencia energética, porque de la composición de nuestro propio inventario de gases, el 50% tiene que ver con el uso de energía estacionaria, un 30% aproximadamente con transporte y un 20% aproximadamente con residuos y procesos industriales. El caso particular de nuestro municipio no tiene zona rural, por lo tanto no tenemos emisiones producto de ganadería o de agro. Entonces todas emisiones netamente urbanas. La siguiente. Y esto es un poco cómo estamos tratando de solucionar estos problemas que surgen del inventario de gases, pero básicamente tiene que ver con tratar de que en cada área del plan estratégico municipal veamos cómo podemos innovar y cómo podemos mantener algún criterio de cuidado del ambiente y obviamente que tenga un impacto positivo en la economía local. Entonces estamos haciendo acciones de adaptación
dentro de las planificadas tenemos ya un 38% del proceso, y dentro de las acciones de mitigación, son las que más tenemos en proceso. Estamos trabajando muy fuerte en movilidad sustentable y en lo que es eficiencia energética, creación de espacios públicos y tener eficiencia energética en todos los edificios públicos que tiene la ciudad. Sigamos. Estas son las principales grandes líneas de acción que nosotros hacemos en materia ambiental, aparte de una medición sostenida de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos trabajando en el mayor control y cuidado de nuestros espacios verdes. El mayor control tiene que ver, por ejemplo, con la instalación de sensores que miden la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad, con estaciones meteorológicas, con distintos controles que nosotros hacemos con las empresas y con los gobiernos locales y con los comercios locales. Después tenemos la tercera línea de acción que tiene que ver más capacidad de reciclado y participación de la población. Ahí estamos trabajando fuertemente en un programa de clasificación de residuos en origen, tanto domiciliaria como comercial. Si ustedes recuerdan, la primera diapositiva tenemos un padrón, o sea, tenemos muchos comercios, más de 7.000 comercios, entonces estamos haciendo un fuerte trabajo de clasificación en origen con el comercio y las empresas. Y después, en materia de eficiencia energética, nosotros estamos trabajando en todo el recambio del alumbrado público. Ya el 50% del alumbrado público, calles, espacios públicos, plazas y parques ya está con normativa LED. Y bueno, esperamos antes de fin de año tener la reconversión del 100% del alumbrado. Y estamos trabajando, por último, en todo lo que tiene que ver con movilidad sustentable y educación para el cambio cultural. Creemos fuertemente que el municipio tiene que ser el principal impulsor de este cambio. Entonces nosotros tenemos un programa de movilidad sustentable. El municipio fue el primero en tener una ordenanza que permite la circulación y un registro de los autos eléctricos. La flota de inspectores municipales de distintos temas se maneja con una flota de vehículos eléctricos. Estamos trabajando tenemos ya distintas estaciones de préstamo gratuito de bici, vamos ampliando la cantidad de ciclovías. Acá van algunas diapositivas y algunas fotos de acciones concretas que estamos haciendo. Esto que se ve aquí son los sensores ambientales en las estaciones meteorológicas que tenemos en distintos lugares de la ciudad. Ese que ven al lado es un modelo de auto eléctrico. Son los autos eléctricos que tienen la flota de la policía vial municipal. Después tenemos un plan de arbolado público muy importante. Nosotros hemos georreferenciado y censado el 100% del arbolado. Y a partir de un convenio dentro de la RAM, que es la Red Argentina del Municipio, y ICLEI, ya hemos hecho un relevamiento con técnicos de cuál es la emisión que captan los 90.000 árboles que tenemos en el espacio público. Estamos trabajando en una ampliación de un área de reserva natural protegida dentro del municipio de 35 kilómetros por grado. Estas son algunas que tienen que ver con nuestra clasificación. Tenemos puntos verdes que son contenedores donde estamos incorporando a familias de distinto origen social que tenían distintas problemáticas vinculadas al trabajo. Lo estamos incorporando a todo lo que tiene que ver con el reciclado urbano. Y algunas acciones que estamos haciendo en materia de eficiencia energética. Tenemos un convenio con la Secretaría de Energía de la Nación, del Gobierno Nacional. Estamos dando capacitaciones gratuitas para hacer etiquetado energético de vivienda. Tenemos 100 familias inscritas en ese programa, lo cual permite hacer un plan de ahorro a medida en cada familia que se inscribe en ese programa. Bueno, hemos hecho mucha legislación municipal, también ayudando al ambiente. Vamos a seguir haciendo, enseguida tocamos alguna. Estamos poniendo paneles solares también en espacios públicos. Ya contamos con plazas solares que permiten también la carga de vehículos eléctricos. Y el transporte público, si bien no es atribución exclusiva del gobierno municipal, es del gobierno del Estado provincial, hemos incorporado buses eléctricos. La idea es que antes de fin de año esa flota de buses eléctricos se vaya ampliando. Siguiente. Después, la principal parte, nos parece a nosotros, del cambio, mejoras que nosotros podemos hacer en nuestro plan de acción local para enfrentar
enfrentar el cambio climático tienen que ver con la educación. Entonces estamos trabajando fuertemente en programas de granjas escolares, de huertas comunitarias y de huertas escolares, el impulso de construcción de muchos kilómetros de ciclovía, y estamos ahí dando el ejemplo. Todos nuestros empleados municipales que van a trabajar en bicicleta tienen un adicional, un sueldo extra que se bonifica todos los meses, incentivando a que los empleados municipales vayan a su trabajo en bici. Y creemos que de esa forma estamos dando algunos pasos importantes. En materia de legislación, lo que tenemos también importante es que nuestro Consejo Deliberante, nuestro órgano legislativo local, está haciendo muchas acciones que acompañan este cambio. Y, por ejemplo, bueno, ya tenemos toda la regulación de eliminación de bolsas de plástico en los supermercados, estamos haciendo la eliminación de plásticos descartable de un solo uso. Todo eso ya está legislado, ese tipo de prohibiciones, y van acompañados por un plan de concientización y de incentivo para que las empresas y el sector privado se sumen a estas iniciativas. Y de hecho también tenemos una ordenanza que lo que hace es que aquellas construcciones que involucren energías limpias no pagan todos los derechos, tasas municipales que se llaman de aforos de construcción, y incentiva a que hagan uso de energía solar o de algún otro tipo de energía amigable con el ambiente, y de utilización o reutilización de aguas para riego y de otras emisiones también que se incorporan. Esa ordenanza básicamente lo que hace es dar beneficios económicos a los desarrolladores inmobiliarios que promocionan el uso de energías limpias. Bueno, de esta manera nosotros creemos que volvemos por ahí a la diapositiva de la reducción de emisiones. De esta manera, con una serie de acciones integrales y con esta metodología clara de trabajo que tiene el marco de referencia de medición que es unificado entre todos los municipios que estamos en esta red de municipios argentinos frente al cambio climático, nos da una claridad conceptual para trabajar, nos ayuda a ponernos metas claras. Y obviamente, si vamos cumpliendo de a poco esas metas, vemos que en el caso nuestro, de nuestra ciudad, las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita finalmente están sufriendo una reducción. Y finalmente nos dan la mano norte positivo de que estamos trabajando en el sentido correcto para seguir reduciendo emisiones en corto, mediano y largo plazo, planes de migración y con los planes de adaptación en caso. Ahí llega un poco la presentación y bueno, quedamos también a disposición. Al final de la presentación están nuestros datos de contacto. Así que quedamos a disposición para preguntas o para después cualquiera que quiera hacer alguna consulta o intercambio de información. Estos son contactos personales, así que para que estemos en contacto y podamos trabajar algún tema que les interese o alguna. Tadeo García, muchas gracias por su presentación. El ejemplo de Godoy Cruz es ciertamente inspirador. Y pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Primeramente, algunas observaciones. En la caja de archivos que ven abajo de mi imagen, pueden descargar todas las presentaciones en PowerPoint, PPT. Y también el documento del marco común de reporte que hubiera mostrado en nuestro sitio web. En la caja de notas están los correos de los webinarios y también el correo electrónico del Helpdesk del Pacto. He visto que han preguntado a quién recurrir cuando tienen dudas acerca del pacto. Shannon y yo contestamos en el chat, en escrito también, pero creo que es bueno hablar también. Y pueden recurrir al Helpdesk del Pacto Global de Alcaldes por el correo y también por el teléfono. Voy a escribir aquí nuestros teléfonos. Un rato.
En el chat está nuestro número de WhatsApp. Y si prefieren hablar con alguien, también pueden llamarnos en este número. Abajo tenemos las próximas sesiones del webinario en portugués, bajo el mismo tema, y el próximo webinario en español. Y ahora vamos a empezar también a profundizar todas las temáticas que hemos hablado en esta sesión. Entonces, el próximo webinar en español es el proceso del reporte del RECON. Entonces, vamos a hablar con más detalles, más profundidad. Y pueden hacer sus suscripciones en los enlaces que tienen abajo, nuestros sitios web y nuestras redes sociales del Pacto y del Programa Internacional de Cooperación Urbana. Recordando también que la grabación de la sesión se quedará en nuestro canal del YouTube, del Ukilac, del Helpdesk del Ukilac. Entonces el enlace está ahí también. Y tuvimos otras dos preguntas. Y un rato. Lorena ha preguntado cuándo la ciudad debe empezar a reportar. Shannon ha contestado la pregunta en el chat abierto. Shannon, ¿gustaría también de comentar en audio la pregunta? Sí, con placer. Pueden reportar cuando están listos a reportar, pero siempre hay información que también pueden buscar con el Help Desk, que te puede ayudar mucho en la dirección de cómo buscar los datos que te hace falta o preguntas que tienes sobre la forma de reportar. Y nosotros tenemos una cooperación con el grupo CDP, donde tenemos los reportes que se pueden poner los datos para reportar y eso va directamente al GCOM. También hay otra plataforma de reporte que es por Europa y se llama My Covenant y quizás han visto, hay información sobre que puedes usar para hacer mucho de la información que estás buscando o que quieres poner ajuntado por las ciudades en forma de SEACAP, que es otra forma de combinar la información. Pero al fin tienes que escoger una forma de reportar la información para que nos llegue aquí al Pacto Global. Y si hablas con el Help Desk, te pueden dar la información de qué mejor forma tienes para hacer eso. Perfecto, Shannon. Muchas gracias. César, ¿gustaría de comentar la pregunta también? Formatos que pueden utilizar, como ya mencionó Shannon. Nosotros hemos identificado que cada región, muchas veces cada país tiene su propio tipo de formato y hemos identificado que muchas veces proveen la información en los planes de acción climática separados por adaptación e investigación, aunque nosotros recomendamos integrar todo esto en un solo documento que incluya a su vez los sistemas de gestión de energía renovable, demanda energética y programas de eficiencia energética para tener todo en un solo documento que facilite la revisión y la comunicación a la comunidad internacional también, ¿no? Como ya mencionó Shannon, también pueden comunicarse directamente con los helpdesk, el cual les va a proveer todas las opciones. Y también hay redes que pueden proveer seguimiento. Por ejemplo, si ustedes son miembros de la red de ICLE. Muchas gracias, César. Tenemos una otra pregunta direccionada a Godoy Cruz, al señor Tadeo. En Godoy Cruz, el municipio estableció un equipo específico para desarrollar el trabajo. Tadeo, por favor, ¿podría comentar esta pregunta? Señor Tadeo. Hola, ¿se escucha? Bueno, al principio no tuvo un área específica. Lo que se hizo acá fue que los técnicos de la red argentina del municipio capacitaron a nuestro equipo local. Una vez que ya estuvo capacitado, después nosotros sí generamos un área que es el área de ambiente y energía. Antes no existía como tal, y después cuando vimos la importancia y la relevancia que tenía
problemática y quisimos darle un área específica. Entonces, al principio el equipo se formó con gente de distintas áreas del municipio, no teníamos un área específica, y luego de unos 6 meses más o menos, cuando ya se hicieron los primeros inventarios, ya hicimos la formación del área específica que tiene sí a su cargo la implementación del plan de acción local. Gracias, Tadeo. Bueno, sí, creo que fueron todas las preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, estamos llegando al fin de la sesión. Me gustaría mucho agradecer una vez más a todos nuestros invitados que hablaron de esos temas tienen gran importancia para las ciudades. Y recordando la fecha del próximo webinar en español, el día 11 de julio, pueden hacer la suscripción haciendo clic en el enlace. Gostaria também de agradecer a presença de todos e todas que estiveram hoje aqui com nós outros. E se tienen qualquer dúvida, no existen, nos mantenemos, quedamos atentos en los contactos oficiales de la Rapidesk. Y hasta la próxima sesión y muchas gracias una vez más. Igualmente, muchas gracias. Voy a cerrar la sesión.